como una empresa nacida en una pequeña ciudad de Arkansas, la cual estaría destinada a revolucionar el comercio global, enfocada en mantener los precios bajos como un compromiso permanente con el consumidor. Logro que hoy en 2025 sea un imperio que genera más de 681.000 millones de dólares en ingresos anuales y emplea aproximadamente 2.1 millones de personas en todo el mundo. A lo largo de este vídeo, exploraremos cómo una idea sencilla se convirtió en una fuerza global, desde los humildes inicios rurales hasta su impacto transformador en 2025, donde Walmart no solo domina el retail, sino que impulsa avances en sostenibilidad, tecnología y equidad social. Así que quédate para descubrir su historia. Samuel Moore Walton nació el 29 de marzo de 1918 en Kingfisher, Oklahoma, en una familia de agricultores que enfrentó las duras realidades de la Gran Depresión de los años 30. Creciendo en una granja, Sam aprendió tempranamente el valor del trabajo manual. Ordeñaba vacas antes del amanecer, vendía leche puerta a puerta y repartía periódicos para contribuir al sustento familiar. Estas experiencias forjaron su carácter resiliente y su aversión al desperdicio, principios que más tarde definirían su enfoque empresarial. A los 13 años, se convirtió en el Eagle Scout más joven de Missouri, demostrando liderazgo y disciplina. En la escuela secundaria en Columbia, Missouri, donde su familia se mudó en 1933, Sam destacó como quarterback del equipo de fútbol, presidente del consejo estudiantil y estudiante ejemplar. Su ambición lo llevó a la Universidad de Missouri, donde se graduó en 1940 con un título en economía, financiando sus estudios con trabajos como mesero y salvavidas. Tras la universidad, en 1940, Walton comenzó su carrera en el retail como trainee de gestión en J.C. Penney en Des Moines, Iowa, ganando solo $75 al mes. Aquí, absorbió lecciones cruciales sobre el servicio al cliente, observando cómo pequeños gestos de amabilidad podían fidelizar a los compradores. Su supervisor lo criticó por ser demasiado amistoso, pero Sam vio en eso una ventaja. El comercio no era solo transacciones, sino conexiones humanas. En 1942, se alistó en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, sirviendo en inteligencia hasta 1945, alcanzando el rango de capitán. Esta etapa militar pulió su habilidad para la logística y la eficiencia, herramientas que aplicaría en su futuro imperio. Al regresar, Walton estaba listo para emprender, impulsado por un hambre insaciable de aprender de cada experiencia, fracaso y conversación. En 1945, recién salido del ejército y con 27 años, Sam Walton invirtió $5 de sus ahorros y obtuvo un préstamo de $20 de su suegro para adquirir una franquicia de Ben Franklin en Newport, Arkansas. Esta tienda de variedades, de solo 2.300 pies cuadrados, era un espacio humilde con estantes básicos y un flujo constante de clientes locales. Walton no se conformó con lo estándar. Implementó innovaciones como descuentos agresivos, promociones creativas y un enfoque obsesivo en la satisfacción del cliente. Observaba la competencia, visitaba tiendas rivales y tomaba notas detalladas sobre precios y displays, ajustando su inventario para ofrecer lo que la gente realmente necesitaba. Bajo su gestión, las ventas se triplicaron en 5 años, convirtiéndola en la franquicia Ben Franklin más exitosa de la región. Sin embargo, en 1950, el propietario del edificio se negó a renovar el arrendamiento, queriendo el negocio para su hijo. Forzado a vender, Walton perdió su inversión inicial pero ganó una lección invaluable sobre independencia. No se rindió. En 1951, se mudó a Bentonville, Arkansas, y abrió Walton's Five and Dime, otra franquicia de Ben Franklin. Aquí, experimentó con autoservicio, iluminación brillante y layouts eficientes para maximizar el flujo de clientes. Expandió a más tiendas en Arkansas y Missouri, siempre priorizando comunidades pequeñas ignoradas por las grandes cadenas. Estas experiencias culminaron en 1962, cuando, a los 44 años, abrió la primera Walmart Discount City en Rogers, Arkansas, un almacén de 16.000 pies cuadrados que prometía precios bajos todos los días. Esta tienda no solo revitalizó la economía local al atraer compradores de pueblos cercanos, sino que sentó las bases para una revolución en el retail rural. Quiero recordarte que si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte, darle like y dejar en los comentarios lo más impactante de esta historia.
El concepto central de Walmart, vender más por menos, desafiaba el status quo del retail en los años 60, donde las tiendas urbanas dominaban con márgenes altos y servicio limitado. En esa época, el comercio minorista en Estados Unidos estaba dominado por cadenas como Sears, Kmart y JCPenney, que se enfocaban en ciudades grandes y operaban con precios elevados para mantener ganancias sustanciales, a menudo ignorando las necesidades de las comunidades rurales donde los consumidores enfrentaban costos de transporte adicionales para acceder a bienes básicos. Walton, en cambio, apostó por las zonas rurales, abriendo tiendas en pueblos con menos de 5,000 habitantes, donde los residentes viajaban millas por suministros básicos. Para mantener precios bajos, negoció directamente con fabricantes, eliminando intermediarios y reduciendo costos logísticos mediante compras en volumen. Esta estrategia, conocida como Everyday Low Prices, EDLP, no era una oferta temporal. Lo que contrastaba con el modelo de High Low Pricing de la competencia, donde los precios altos se compensaban con promociones ocasionales. Walton viajaba en su avioneta personal para visitar proveedores y competidores, tomando notas detalladas sobre precios y operaciones, una práctica que llamó Competitive Intelligence y que le permitió ajustar su modelo en tiempo real. El 2 de julio de 1962, la primera Walmart Discount City abrió sus puertas en Rogers, Arkansas, con un inventario diverso que incluía ropa, artículos para el hogar, juguetes, herramientas y productos de ferretería, todo a precios accesibles que eran hasta un 20 a 30% más bajos que la competencia local. El diseño de la tienda era innovador para la época. Pasillos anchos para carritos de compra, iluminación brillante para resaltar productos, un sistema de autoservicio que aceleraba las compras y secciones dedicadas a mercancía de temporada. Walton introdujo promociones creativas, como descuentos en productos básicos durante eventos comunitarios, y un enfoque obsesivo en la eficiencia operativa, como rotación rápida de stock para evitar acumulaciones y minimizar pérdidas por obsolescencia. El éxito fue inmediato, atrayendo no solo a residentes locales sino a compradores de condados vecinos, lo que impulsó la economía de Rogers al aumentar el tráfico peatonal y crear empleos iniciales para unas 50 personas. Sin embargo, la expansión fue meticulosa y cautelosa para evitar deudas excesivas. En 1964, abrió la segunda tienda en Harrison, Arkansas, seguida de una tercera en 1966, cada una refinando el modelo con mejoras como mejores displays de mercancía y entrenamiento para empleados en servicio al cliente. Para 1967, la familia Walton ya poseía 24 tiendas, generando $12,70 millones en ventas anuales, un crecimiento exponencial que se sustentaba en reinvertir ganancias en lugar de distribuir dividendos. Walton expandió fuera de Arkansas en 1968, abriendo en Sikeston, Missouri, y Claremore, Oklahoma, demostrando que su modelo funcionaba en regiones vecinas con demografías similares. Incorporada en 1969 como Walmart Stores, Inc., la compañía salió a bolsa en 1970, cotizando en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker WMT, lo que proporcionó capital para un crecimiento acelerado y atrajo inversores institucionales que creían en la visión de Walton de democratizar el retail. Esta salida a bolsa no solo financió nuevas aperturas, sino que también permitió la implementación de sistemas contables más sofisticados y la contratación de ejecutivos clave, como David Glass, quien más tarde sucedería a Walton. Walton comprendió algo que pocos empresarios veían: el valor de la gente común y su deseo de acceder a precios justos, especialmente en un contexto postguerra donde la clase media rural buscaba estabilidad económica. A muchos les pareció una locura, pero esa locura se convirtió en el modelo que transformó la industria del comercio minorista, influenciando incluso a competidores a adoptar prácticas similares. Walton fomentó una cultura de eficiencia, empleados capacitados para multitarea, inventarios just-in-time inspirados en modelos japoneses que estudiaría más tarde, y un énfasis en la limpieza y el orden para crear una experiencia de compra agradable. Esta revolución silenciosa no fue sin riesgos. Críticos la llamaron locura, por sacrificar ganancias a corto plazo, y enfrentó escrutinio regulatorio inicial por prácticas de precios predatorios en algunos mercados locales. Pero en menos de una década, Walmart pasó de una sola tienda a más de 30,
demostrando que priorizar al consumidor generaba lealtad y volumen masivo, con tasas de retorno de clientes superiores al 80% en sus primeras ubicaciones. El secreto estaba en su filosofía de trabajo en equipo, eficiencia y confianza en sus empleados, a quienes llamaba asociados, para enfatizar su rol integral. Esta etapa inicial no solo estableció las bases logísticas, sino que creó una identidad de marca centrada en la accesibilidad, preparando el terreno para la expansión nacional y sentando precedentes para el retail moderno, como el uso temprano de códigos de barras para rastreo de inventario en 1969. Sam Walton rechazaba el liderazgo jerárquico tradicional, en cambio, practicaba el liderazgo de servicio, recorriendo tiendas en su camioneta pick-up roja, conversando con empleados y clientes por igual. Vestía ropa simple, evitaba oficinas lujosas y participaba en tareas cotidianas como descargar camiones, modelando humildad. Llamaba a los empleados asociados para enfatizar la igualdad e implementó en 1971 un programa de participación en ganancias, donde los trabajadores recibían bonos basados en el rendimiento de la tienda. En 1980, introdujo acciones para empleados, permitiendo que miles se convirtieran en accionistas. Fomentaba la innovación bottom-up, reuniones semanales donde cualquiera podía sugerir ideas, como el uso temprano de computadoras para rastreo de inventario. Su filosofía se resumía en las 10 reglas de Sam, incluyendo escucha a todos en tu compañía y aprecia todo lo que tus asociados hacen por el negocio. Esta cultura de apertura y empoderamiento no solo redujo la rotación de personal, sino que impulsó la creatividad, convirtiendo Walmart en un lugar donde el éxito se compartía. Comparte tus ganancias con los que te ayudan a lograrlas. En los años 70 y 80, Walmart se expandió a un ritmo impresionante. Sam Walton no solo quería más tiendas, quería construir un sistema eficiente que conectara cada punto de venta con una red logística moderna, reconociendo que la escalabilidad dependía de una cadena de suministro robusta en un país vasto como Estados Unidos. Invirtió en centros de distribución, tecnología de inventario computarizado y una flota de transporte propia que permitía mantener los costos bajos, reduciendo tiempos de entrega de semanas a días. La década de 1970 marcó una transformación para Walmart, con una expansión rápida e innovaciones que sentaron las bases para su dominio nacional. Tras salir a bolsa en 1970, la compañía utilizó los fondos para abrir decenas de tiendas, enfocándose en el sur y medio oeste, regiones con economías agrícolas y poblaciones dispersas que se beneficiaban de su modelo rural. En 1971, inauguró su primer centro de distribución en Bentonville, Arkansas. Para 1979, Walmart operaba 276 tiendas en 11 estados, con ventas superiores a $1 millones, expandiéndose a estados como Texas, 1975, Luisiana, 1977, y Tennessee, 1973, donde adaptaba inventarios a necesidades locales, como más productos de caza en áreas rurales. Walton implementó estrategias agresivas, como la saturación de mercados regionales, abrir múltiples tiendas en áreas cercanas para dominar la competencia local y optimizar la distribución, una táctica que llamó clustering y que reducía costos de transporte al centralizar envíos. En los 80, el crecimiento se aceleró aún más. En 1981, Walmart entró en el sureste de Estados Unidos, abriendo en Alabama y Georgia, y expandiéndose a Florida, 1982, y Carolina del Sur, 1983, alcanzando la costa este y compitiendo directamente con cadenas establecidas. Para 1989, contaba con 1,528 tiendas en 29 estados, incluyendo entradas en el medio oeste como Illinois, 1984, y el oeste como Colorado, 1988. Mientras la competencia seguía métodos tradicionales, Walmart apostaba por la innovación silenciosa, como la adopción temprana de escáneres de códigos de barras en 1980 para agilizar checkouts y recopilar datos de ventas en tiempo real. En 1983, lanzó su primer Sam's Club en Midwest City, Oklahoma, un formato de membresía mayorista que ofrecía descuentos en grandes volúmenes para pequeñas empresas y familias numerosas. En 1987, implementó el mayor sistema de comunicación satelital privado del mundo,
conectando todas las tiendas, centros de distribución y la sede central para datos en tiempo real sobre ventas e inventarios, mejorando la eficiencia operativa y permitiendo ajustes diarios a pronósticos de demanda. En 1988, nació el primer Walmart Supercenter en Washington, Missouri, combinando supermercado con artículos para el hogar, farmacia, servicios de óptica, cambio de aceite y hasta peluquerías, creando un One-Stop Shop que revolucionó la conveniencia para los consumidores y capturó mercado de groceries, un sector que representaba el 40% del gasto familiar. El éxito fue tal que en 1980 ya contaba con más de 275 tiendas, y las expansiones incluyeron adquisiciones menores de cadenas locales para acelerar la penetración en nuevos estados. Esta expansión no fue aleatoria. Walton priorizaba comunidades subatendidas, invirtiendo en capacitación de empleados a través de programas internos y fomentando programas de lealtad como descuentos para veteranos. El resultado, ventas que crecieron de $1.000 millones en 1980 a más de $25.000 millones en 1990, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 35%. A pesar de desafíos como recesiones económicas en los 80 y críticas por impacto en pequeños comercios, Walton mantuvo el enfoque en eficiencia, como la implementación de cross-docking en centros de distribución para minimizar tiempos de almacenamiento. Sam Walton se convirtió en uno de los hombres más admirados del mundo empresarial, apareciendo en portadas de revistas como Forbes, pero para él, la verdadera recompensa era ver a las familias ahorrar y mejorar su calidad de vida, consolidando Walmart como un pilar económico en regiones rurales y suburbanas, donde generaba miles de empleos y estimulaba el desarrollo local. Tras el éxito en Estados Unidos, el siguiente paso fue inevitable: el mundo entero. En la década de 1990, Walmart inició su expansión internacional, comenzando en México. En 1993, se formó la División Internacional de Walmart, con Bobby Martin como presidente, expandiéndose a Alaska, Hawái y Rhode Island en Estados Unidos, pero enfocándose en el exterior para diversificar riesgos. En 1994, adquirió tiendas Walco en Canadá, convirtiéndolas rápidamente en Walmart. La empresa adaptó su modelo a las necesidades locales, pero mantuvo intacto su principio central: precios bajos y eficiencia operativa, ajustando layouts de tiendas para culturas específicas, como secciones más grandes de alimentos en Asia. En 1995, entró en Argentina y Brasil mediante joint ventures con lojas americanas en Brasil y una alianza en Argentina. En 1996 abrió su primera tienda en China, en Shenzhen. En 1997, expandió a Alemania adquiriendo Bergkauf y Spar, pero enfrentó desafíos culturales como preferencias por calidad sobre precio y estrictas leyes laborales, saliendo en 2006 tras pérdidas de $1.000 millones. En 1999, adquirió Asda en el Reino Unido. En los 2000, entró en Japón, 2002 vía adquisición parcial de Seiyu, completada en 2008, Corea del Sur, 1998, salida en 2006, e India, 2007 vía joint venture con Bharti Enterprises. A través de fusiones, adquisiciones y nuevas aperturas, Walmart se transformó en un gigante global presente en más de 25 países, con millones de empleados y clientes diarios. En Chile, 2009 vía adquisición de distribución y servicio de IS, Centroamérica, 2005 vía Central American Retail Holding Company, y África, 2011 vía 51% de Massmart en Sudáfrica, Walmart ha tenido éxitos mixtos, triunfando donde se adapta culturalmente, como en México, Walmex, donde opera más de 2.800 tiendas y genera $40.000 millones anuales. En Brasil, renombró operaciones como Big y Hiper Bompreço, integrando tecnología local. Sin embargo, el crecimiento también trajo desafíos: críticas por sus prácticas laborales en Alemania y Corea, competencia feroz de jugadores locales como Alibaba en China, y la necesidad de adaptarse al comercio digital acelerado por la pandemia. Pero, fiel al espíritu de Sam Walton, Walmart siguió reinventándose, invirtiendo en joint ventures y salidas estratégicas cuando era necesario. Hoy, con plataformas como Walmart.com y sus innovaciones tecnológicas, la empresa ha sabido combinar la tradición con la modernidad, lanzando Walmart Más en 2020 para membresías con entregas ilimitadas.
Para 2025, Walmart opera en más de 20 países con aproximadamente 10.500 tiendas, generando 681.000 millones de dólares en ingresos globales. En China, ha invertido en tiendas híbridas con entrega rápida vía apps como WeChat. En México y Canadá, impulsa el crecimiento con partnerships locales y expansión de supercenters. Mientras enfrenta regulaciones antimonopolio en mercados como India y Europa. En África y América Latina, enfatiza iniciativas sociales como programas de agricultura sostenible para proveedores locales. Walmart ha transformado economías al forzar cadenas de suministro eficientes, beneficiando a millones con precios bajos pero generando debates sobre salarios y competencia local. En 2025, emplea 2.100.000 personas globalmente, impulsando empleos en áreas rurales. Sam Walton falleció en 1992, dejando tras de sí una empresa con más de 1.700 tiendas y un imperio que movía miles de millones de dólares al año. Pero su mayor legado no fueron los números, fue su visión. Él demostró que el éxito nace de la humildad, el trabajo duro y la fe. Su impacto social incluye iniciativas como Project Gigaton, reduciendo emisiones en la cadena de suministro, y compromisos para 100% energía renovable para 2035, aunque admite retrasos en metas de 2025-2030. Programas como Walmart Foundation donan miles de millones de dólares en filantropía, enfocados en hambre, educación y desastres. En el año fiscal 2025, enfatiza ESG, reducción de desperdicios, diversidad en liderazgo y apoyo comunitario, posicionándose como una fuerza para el progreso equitativo. En 1992, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente George H.W. Bush, reconociendo su impacto en la economía estadounidense al crear empleos masivos y reducir costos para consumidores, así como su filantropía a través de la Walton Family Foundation, que ha donado miles de millones de dólares a educación y medio ambiente. Se enfocó en que el éxito verdadero radica en hacer una diferencia en la vida de las personas, no en la acumulación de riqueza personal, a pesar de ser el hombre más rico de América en 1985 con una fortuna de 2.800 millones de dólares. En su último discurso ante los empleados en 1991, Sam dijo: "Si trabajamos juntos, no hay límite para lo que podemos lograr". Esa frase se convirtió en el corazón de Walmart, llevando un pedazo de ese sueño americano. La creencia de que con esfuerzo y visión, cualquiera puede cambiar el mundo. Su estrategia de Save Money, Life Better, no solo impulsó el crecimiento de Walmart, sino que democratizó el acceso a bienes, influyendo en la cadena de suministro global al presionar a proveedores por eficiencia y fomentando una cultura de ahorro que ha ahorrado a familias estadounidenses billones de dólares desde 1962. Hoy, en 2025, los principios de Walton perduran en la compañía, guiando innovaciones en sostenibilidad, como metas de cero emisiones para 2040, y digitalización, con inteligencia artificial para predicción de demanda. Walmart es un titán global con unos ingresos estimados en 681.000 millones de dólares, 2.100.000 empleados y presencia en más de 20 países, impulsando comercio electrónico y sostenibilidad. Desde Rogers, Arkansas, hasta metrópolis mundiales, representa persistencia, adaptándose a pandemias, digitalización y cambios climáticos.